Buenas noches, hermanos. Bueno, como estamos viendo ya durante varios jueves, desde el principio de año, de marzo, ya comenzamos con la carta a los filipenses, pasamos primero por la introducción de la ciudad de los filipenses, y ya entramos al capítulo 1. Llevamos aproximadamente un mes en el capítulo 1 y quizás nos dé otro mes más en el capítulo 1. Y glorificado sea el Señor también en esto. Vamos al capítulo 1 de Filipenses y vamos a leer los pasajes desde el 13 hasta el 18 del capítulo 1. ¿Ya? Le voy a pedir a Orlando si me puede ayudar con la lectura antes de comenzar. Bueno, dice así el versículo 13 al 18. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre, te damos las gracias por una vez más abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, nos muevas, podamos escucharte a ti, escuchar tu voz. Muevas mi corazón a hablar tu palabra, a hablar tu verdad, no lo que yo quiera, sino que lo que tú quieras enseñar esta noche, Señor. Ayúdanos y enséñanos y guíanos a verte a ti esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si vemos aquí en esta parte del pasaje, algo que más se va repitiendo, tiene relación con el progreso del Evangelio, habla de que se atreven a hablar mucho más sin temor, la palabra, ¿cierto? Sin temor, predican a Cristo, anuncian a Cristo en defensa del Evangelio. O sea, el propósito aquí, Pablo lo repite, lo va reiterando una vez tras otra, de que lo que está pasando en este momento es la predicación del Evangelio. La semana pasada quedamos al versículo 14, ¿cierto? Cuando dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, ¿cierto? Y hablamos que cobraban ánimo y también que hablaban sin temor la palabra. Vimos el contexto, ¿cierto?, de la ciudad junto al rey, al César en este caso, que era Nerón, un tirano, un déspota que no le importaba nada, solamente hacía lo que bien le parecía a él. Y obviamente mucho causaba temor en quienes querían predicar. Pero seguimos aquí en el versículo 15 cuando dice, algunos a la verdad predican a Cristo, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Cuando habla de esos algunos, ¿de quién está hablando? Bueno, está hablando de hermanos en la fe. Ya aquí no está hablando de gente que por ejemplo, los judaizantes, no habla de gente que no crea en el Señor, sino que está hablando de creyentes. Dice, a algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y sigue, pero los otros por amor. Ahí, ¿cierto? Está juntando. Obviamente que hay dos grupos de hermanos, que unos predican por contienda y otros predican por amor. Lo que este pasaje nos está mostrando es que el Evangelio sí o sí se está predicando. Y no hay problema de predicación del Evangelio. Recordamos la semana pasada cuando vimos que en Romanos Pablo habla de que le da gracias al Señor porque por medio de los romanos, ¿cierto?, la predicación del Evangelio se ha extendido a todo el mundo.
en la carta a los romanos. Pero aquí no hay problema de predicación del Evangelio, sino de cómo se está predicando el Evangelio, ¿ya? Aunque cabe mencionar que esto no es una causa de tristeza para el apóstol Pablo, sino que termina, ¿cierto?, el versículo 18 que hablando o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Pablo deja en evidencia aquí que el ministerio que se está realizando, en este ministerio existen hermanos que están haciendo la predicación de una forma correcta y otros de una forma incorrecta, ¿cierto? Y aún así Cristo es anunciado. Pero quiero que veamos esa parte cuando dice predican a Cristo por envidia o anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, ¿cierto? Queriendo añadir aflicción a mis prisiones. O sea, hay hermanos que no les importa la condición en la que está Pablo, hay hermanos que no les importa tampoco su propia condición espiritual para predicar el Evangelio. Y nace la siguiente interrogante a través de esto. ¿Existe la posibilidad de predicar el Evangelio o hacer cualquier otro tipo de ministerio en envidia, contención, añadiendo aflicciones a otros hermanos? O en otras palabras, ¿puedo realizar el ministerio de Cristo con envidia, contienda, añadiendo aflicción a otros? ¿Es posible que yo lo pueda hacer? Bueno, la verdad, sí. Lamentablemente, la respuesta es un sí. Porque muchas veces nos vemos involucrados en situaciones que no son agradables para el Señor y aún así estando insertos en estas situaciones, nosotros seguimos trabajando en el ministerio. Nos ha tocado pasar situaciones familiares, situaciones en la iglesia, predicando el mismo evangelio. Y tenemos algún conflicto con un hermano, con nuestros padres, puede ser con mi esposa, puede ser con mi pastor, y aún así salgo a predicar. ¿Y qué relación tiene tener envidias, tener contienda con el evangelio mismo? Bueno, la verdad es que no tiene ninguna relación, porque el evangelio es la buena nueva, o es la nueva noticia de salvación, ¿cierto? Para librar, para quitarle las cadenas a quien es esclavo del pecado. ¿Cómo yo, cometiendo pecado, puedo predicar la liberación de los pecados si en mi vida sigo estando inmerso en los mismos pecados? Por ejemplo, la envidia. ¿Qué es lo que es la envidia? El deseo de hacer o de tener lo que otra persona tiene. La contienda es luchar o enfrentarse o hacer divisiones o discusiones. Hacerlo no sinceramente, ¿cierto? Una de las palabras que dice Pablo acá. Eso es hipocresía. Que es fingir una cualidad o un sentimiento o alguna virtud que realmente no tengo. Solamente la finjo. Para que los demás vean cómo soy. Lo otro es añadir aflicciones. Qué terrible eso de querer añadir aflicciones a un hermano. En este caso, los hermanos que estaban predicando le querían añadir aflicciones a las prisiones que Pablo estaba sufriendo. Bueno, pero vemos por el contexto que Pablo no se aflige por esto, sino que se goza, ¿cierto? Dice, en esto me gozaré porque Cristo es anunciado. Ya sea por pretexto o por verdad, no importa. Cristo es anunciado. Pero vemos a otro grupo de hermanos que lo hacen por amor, de buena voluntad, sabiendo que Pablo está puesto para la predicación del Evangelio y no para generar divisiones. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la noticia de Cristo, que viene a dar libertad a los cautivos, a los que estábamos presos en el pecado, a los que cometíamos pecado y no nos arrepentíamos. Y nos sentíamos la necesidad de llegar y decirle al Señor, Señor, perdóname por el pecado que estoy cometiendo. A veces nosotros le decimos, Señor, perdona mis pecados, pero soy incapaz de decirle al Señor, Señor, perdóname por mi adulterio. Señor, perdóname por haber fornicado. Señor, perdóname por haber robado, por haber hablado mal de alguien. Nosotros generalmente cometemos este tipo de faltas y siendo esclavos aún del pecado, no somos capaces de confesar el pecado cual cometí, sino que decimos, Señor, perdóname mis pecados.
no queriendo pasar por cuál es, no queriendo decirle al Señor, Señor, te fallé porque deshonré a mi esposa, o Señor, te fallé porque deshonré a mis compañeros, a mis hermanos de iglesia, cuando el Señor pide eso, ¿cierto? Y eso es lo que es el Evangelio y es lo que predica Pablo, pero aún así estos hermanos decían, no, Pablo está preso, bueno, aumentemos las aflicciones a Pablo. Pero habían otros que lo hacían por amor, porque sabían que Pablo estaba puesto también para predicar el Evangelio. Y estos hermanos tenían más claro de qué se trata la predicación del Evangelio, que no se trata de envidia, ¿cierto? No se trata sino que se trata de contentarse con lo que Dios me ha dado. ¿Cómo yo voy a tener envidia si Dios me ha dado todo? Dios me dio la vida. ¿Envidia de qué voy a tener? Si teniendo a Dios, teniendo a Jesucristo en mi vida, ya lo tengo todo. No me hace falta nada. ¿Qué quiero buscar? Lo mío, ¿cierto? No lo de Cristo. No se trata también de contiendas, de pelear, de hacer rivalidades, divisiones, sino que se trata de unidad en la iglesia, con todos los santos. Por favor, vayamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es lindo este pasaje porque dice, huye, ¿cierto? De las pasiones juveniles. No está diciendo que por ser joven voy a ser, sino que hay viejos que tienen pasiones juveniles. Y perdonándome los presentes por la palabra viejo, pero hay gente que es de mayor edad, de adultos ya mayores, que tienen actitudes de niños. Pasiones juveniles. Y Pablo dice, huye de las pasiones juveniles, ¿cierto? ¿Y cuáles son las pasiones juveniles? Envidia, contienda, hipocresía, querer añadir aflicciones, la carnalidad, ¿cierto? Y Pablo dice, huye de estas pasiones juveniles, pero ¿qué dice? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los de corazón limpio que invocan el nombre del Señor. Anda y júntate con hermanos que siguen la justicia, no con los burladores, no con los contenciosos, no con los que ofenden para destruir el testimonio de un hermano. No te juntes con ellos, anda con los que buscan la justicia. Júntate con los de corazón limpio, le dice a Timoteo, ¿cierto? Y también Pablo dice aquí no, que son hipócritas, ¿cierto? No sinceramente, añadiendo aflicciones. Y si vamos a Efesios 4, el versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lamentablemente, como decíamos al principio, es posible que nosotros podamos generar aflicciones en un hermano, hacer un ministerio, predicar el Evangelio, teniendo envidia. Sí, es lamentable. Pero el Señor aún así nos dice que tenemos que revestirnos, buscar el amor, como Cristo nos amó, buscar la justicia, buscar la fe, buscar el amor. Así como los hermanos que sí lo hacían de buena voluntad, ¿cierto? Algunos lo hacen por amor, de buena voluntad, porque sabían dónde iban, estaban bien enfocados. Aunque Pablo ve que hay hermanos que no están haciendo las cosas bien, no entrega más detalles de los hombres, ¿cierto? No habla quiénes son, no dice nombres, no los acusa de nada, solamente es un tema que está pasando, porque tenemos que recordar que esta porción, ¿cierto? Del versículo 12 al versículo 30 del capítulo 1, Pablo está hablando de las cosas que le están sucediendo en la cárcel, ¿cierto? El versículo 12 del capítulo 1 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Y ahí parte con todo este discurso. Entonces Pablo está como comentando las cosas que le están pasando en la cárcel. Y en esto es obvio ver el segundo gozo, ¿cierto? Recordamos que la carta es del gozo, ¿cierto? El primer gozo, ¿cuál era? Que lo mencionó Orlando,
que recordaba a los hermanos en oración, ¿cierto? Ese era su gozo. Pablo hizo una pregunta, yo recuerdo a alguien con gozo y le doy gracias al Señor por esa persona. Bueno, Pablo sí, lo hacía por los filipenses. Ahora Pablo menciona su otro gozo. No importa que estos hermanos que están mal estén predicando el evangelio de esa manera. No importa, a mí no me va a afectar. ¿Por qué? Porque Cristo es anunciado. Y yo me gozo en eso, dice Pablo. Entonces la otra semana vamos a seguir viendo los versículos del 19 en adelante para ver lo que Pablo espera, lo que Pablo anhela. Nos vamos acercando a un versículo hermoso cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De qué se trata esto? Que Pablo prefiere más estar muerto en la presencia del Señor que vivir. Bueno, eso lo vamos a ir viendo con mayor detalle después. Y ahora vamos a orar dando gracias al Señor por el tiempo de su palabra. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por estos versículos, gracias porque sin ti, Señor, no somos nada. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, que debemos dejar las envidias, las contiendas, Señor, cuando se trata de hacer el ministerio para ti. Tenemos el ejemplo de hermanos que desde el inicio de la iglesia lo han hecho, y aún así al día de hoy seguimos haciéndolo, Señor. Y le pedimos que nos perdonen por esta actitud que tenemos, que a veces faltamos el respeto a los hermanos, a pastores, a diáconos, a líderes que tú has puesto, Señor, delante en el ministerio para ministrarnos, Señor, siendo que tú lo pusiste ahí para ministrarnos a nosotros, para cuidarnos. Y te pedimos perdón, Señor, porque si le faltamos el respeto a ellos, también te faltamos el respeto a ti, directamente. Gracias, mi Dios, por el privilegio de escucharte a ti, de escuchar tu voz, escuchar tu palabra y que nos enseñe y mueve nuestro corazón a hacer las cosas bien para ti. Oramos a ti, Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.